Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este curso que llevamos en la distancia Anatomía sin contacto. Seguimos estudiando el sistema endocrino. Esta vez nos vamos a aproximar al estudio del páncreas endocrino y su función en el metabolismo de los glúcidos. Quizá el glúcido más estudiado por vosotros sea la glucosa. La glucosa quizás sea el glúcido más estudiado por vosotros. Es un glúcido muy importante, sobre todo porque es la fuente primaria de energía celular. Está almacenada en las células, sobre todo en las células del hígado y de los músculos, como glucógeno. Almacenada en el hígado y en los músculos. Bien. Nosotros vamos a estudiar básicamente la función de este páncreas endocrino, pero no hay que olvidar que el páncreas es una glándula mixta secretora. Quiere decir que tiene una porción exocrina. Recuerdo que la porción exocrina se refiere a la secreción de enzimas y de secreción mucosa. En el caso del páncreas, la secreción exocrina se refiere a la secreción del jugo pancreático, que es un jugo compuesto de enzimas digestivas, ¿vale? Hay que recordar aquí, esto ya lo estudiamos en el sistema digestivo, por ejemplo, la milasa pancreática que estaba especializada en la digestión de los azúcares, o las distintas enzimas proteolíticas que lo que hacen es digerir las proteínas, o la lipasa pancreática especializada en la digestión de los lípidos, y las nucleasas en la digestión de los ácidos nucleicos. De todas formas, este no es el tema el contenido de este tema, sino que nosotros nos vamos a dedicar a estudiar en este tema el páncreas endocrino, la porción endocrina, es decir, secretora de hormonas en el páncreas. Bien, el páncreas tiene una función endocrina, y estas hormonas pancreáticas que hemos estado comentando antes se secretan en los islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans son una serie de agrupaciones que aparecen dispersas y difuminadas en el tejido, en medio del tejido exocrino, y aislada de estos. Es decir, los islotes de Langerhans están aislados de la porción excretora del páncreas. Hay una separación histológica de los islotes de Langerhans con las glándulas exocrinas. Los islotes de Langerhans tienen distintos tipos celulares, y cada tipo celular secreta un tipo de hormona. Así, las células alfa secretan glucagón y las células beta secretan insulina. La insulina y el glucagón van a ser las dos hormonas fundamentales implicadas en el metabolismo de los glúcidos. Pero también existen otro tipo de células, como las células delta, que secretan somatostatina, que va a tener una función sobre todo importante en la regulación del sistema digestivo, y las células Phi, que al igual que la somatostatina, ¿vale? Secretan polipéptido pancreático, y que también tiene una función en la regulación de las secreciones enzimáticas del sistema digestivo. Tenemos aquí ya las funciones más detalladas de estas hormonas pancreáticas. El glucagón, el efecto global que produce es el aumento de glucosa en sangre. ¿Cómo logra realizar o aumentar la glucosa en sangre? Pues de dos maneras. Por un lado, lo que hace es estimular la ruptura del glucógeno hepático, es decir, rompe la cadena de glucógeno para liberar azúcar, para liberar glucosa. Y por otro lado, va a reducir la captación de glucosa por las células del organismo, de manera que así se mantenga un nivel de glucosa alto en la sangre. El glucagón va a ser muy importante, sobre todo en procesos de ayuno. La insulina, hemos dicho, secretada por las células beta del páncreas, de los islotes de Langerhans. Fundamentalmente la insulina, el efecto global es la disminución de azúcar y de glucosa en sangre. ¿Cómo lo logra? Pues básicamente lo logra aumentando la síntesis de glucógeno hepático, es decir, haciendo que la glucosa
se almacene en forma de glucógeno y también estimulando la utilización de glucosa en las células. Hace que las células capten la glucosa que está circulando por la sangre. También tiene otras funciones como es estimular la síntesis de proteínas y estimular el almacenamiento de grasas. Mira, esto del almacenamiento de grasas es porque cuando hay un exceso de glucosa en las células, como el glucógeno tiene un límite de almacenamiento, debido a que es una molécula que se almacena muy hidratada, pues el organismo no puede almacenar toda la glucosa como glucógeno, porque entonces estaría ganando demasiado peso debido a esa hidratación de la molécula. Entonces lo que hace es que recurre a transformar la glucosa en grasa. Cuando hay un exceso de glucosa, transforma la glucosa en grasas porque tiene, digamos, un almacenamiento más compacto, ¿no? Requiere menos espacio de almacenamiento. Bien, el glucagón y la insulina, como veis, son dos hormonas que son antagonistas entre sí. Bien, hemos dicho de todas formas también que el páncreas secreta somatostatina en las células delta, cuyas funciones básicamente es la regulación de la secreción enzimática digestiva, aunque también pues inhibe la producción de glucagón y de insulina. También inhibe la síntesis de otras hormonas como son la hormona de crecimiento, GH, y la hormona estimulante del tiroides. Estas dos hormonas, recuerdo, son dos hormonas hipofisarias. Y también inhibe a nivel del hipotálamo la secreción del factor liberador de hormona del crecimiento y del factor liberador de hormona estimulante del tiroides, ¿vale? Recuerdo que esto lo vimos en un vídeo anterior cuando estudiamos el eje hipotálamo-hipófisis. Y las células Phi secretan el polipéptido pancreático, que básicamente lo que hace es inhibir la secreción exocrina, es decir, enzimática del páncreas. Bueno, si hay alguna enfermedad que todos conocemos, aunque sea de nombre, a nivel endocrino, es la diabetes, que realmente su nombre es el de diabetes mellitus. Lo pongo aquí, la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una descompensación en la producción de insulina y puede estar causada por distintos factores. Y eso es lo que hace que podamos distinguir distintos tipos de diabetes mellitus. En primer lugar, la diabetes mellitus de tipo 1, ¿vale? También llamada insulino dependiente, es la que se detecta sobre todo en personas jóvenes, se detecta en edades muy tempranas. Este tipo de enfermedad consiste en una ausencia de células beta. No hay suficientes células beta en los islotes de Langerhans y entonces, como veis, la insulina está disminuida. La insulina que está aquí representada con triángulo está disminuida, no hay suficiente insulina y por tanto pues no hay una captación suficiente de glucosa por parte de las células. Esto se debe fundamentalmente a mecanismos autoinmunes que destruyen esas células beta y que normalmente tienen una predisposición genética en los individuos. También conocemos la diabetes mellitus de tipo 2. La diabetes mellitus de tipo 2, también llamada no insulino dependiente. En este tipo de diabetes de tipo 2 hay insulina suficiente, como veis, hay triangulitos suficientes, hay insulina suficiente, se produce bastante insulina. Lo que pasa que los receptores de insulina, de insulina no funcionan correctamente. Hay un desacople entre el receptor de insulina y el transportador de glucosa. Este desacoplamiento que se produce entre ambos es el que impide, ¿vale?, que haya una captación de glucosa por parte de las células. Como veis, hay insulina suficiente, se une a su receptor, pero esta unión hormona-receptor no causa el efecto deseado. Se produce de esta manera una especie de resistencia de las células, una resistencia a la insulina. Aunque hay insulina suficiente, la célula se convierte en resistente, no le produce efecto esa unión de la insulina a su receptor. Este tipo de enfermedad es bastante típica en los países desarrollados, en los que existe otra enfermedad que es la obesidad.
Entonces, ante una demanda de insulina debido a la dieta, a una dieta muy rica en azúcares, demandamos mucha insulina y no producimos la suficiente insulina por parte de las células beta. Entonces, bueno, pues esta es la diabetes mellitus de tipo 2. Existen otros tipos de diabetes, como la diabetes gestacional, muy importante, que se da en las mujeres embarazadas, no en todas, pero en muchas sí, porque los niveles altos de glucosa de la sangre de la madre son necesarios para el correcto funcionamiento del feto. Entonces, en algunas mujeres, en periodos de embarazo, pues pueden sufrir esta diabetes gestacional que se llama, que a veces pues, es temporal. Y luego pues también existe la diabetes secundaria causada por otras afecciones primarias, como pueden ser infecciones que generen pancreatitis o como pueden ser procesos tumorales que afecten a la producción hormonal del páncreas. La diabetes puede complicarse con otra serie de enfermedades, puede originar otra serie de enfermedades, originar problemas cardiovasculares y circulatorios, debido a que la glucosa pues, es un buen coagulante y entonces puede originar problemas circulatorios, puede originar problemas de nefropatía al acumular glucosa en la sangre, pues puede originar pues, problemas en la filtración de los riñones. Neuropatías, ya hemos dicho que la glucosa es el principal combustible del cerebro, no sé si lo he dicho, si no lo digo ahora, y también puede originar problemas de amputación y ulceraciones o problemas oculares y retinopatías. Bien, os dejo aquí unos números, ya sabéis que estos números no son para estudiar ni para aprendérselo porque son estadísticas y las estadísticas van cambiando, pero bueno, por si os interesa conocer e investigar por vuestra cuenta cuál es la incidencia de los distintos tipos de diabetes en el mundo y en España. ¿Vale? Bueno, pues yo espero que os haya gustado y que os haya quedado claro. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en preguntarme. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.